Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo Atando Cabos. Ya saben que es la cita que tenemos siempre sobre mitad de la semana laboral para tratar asuntos de actualidad. Hoy hemos escogido uno de ellos, es la violencia de género, porque recientemente, ya saben, la pasada semana una chica de tan solo 21 años, una jerezana, fallecía presuntamente a manos de su expareja sentimental. Realmente este es un drama que además va en aumento, no tiene nada que ver, además no distinguía, como decía el otro día una invitada, también en nuestro programa Jerez de Cerca, no distingue de edades, no distingue de clases sociales y esta larga lista realmente sigue en aumento día tras día. 5 mujeres van ya fallecidas, a muerte, como decimos, fallecidas en Andalucía durante este año. Y bueno, esperemos que esto algún día de verdad cese. Mientras tanto, nosotros nos planteamos cuestiones como, por ejemplo, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está fallando, si es la educación en valores, algo realmente pues no se está haciendo bien. Le vamos a preguntar a nuestros tertulianos qué opinan sobre este asunto y saludamos ya a José Manuel Jiménez. Hola, José Manuel. Muy buenas tardes. Nos acompaña Antonio Conde. Antonio, bienvenido. Buenas tardes. Las buenas tardes también a Luis Flor, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y a Jacob Jiménez. ¿Qué tal, Jacob? Muy bien. Muy bien, ¿no? Recién llegado además de Cádiz. Hoy has hecho... Bueno, hoy he hecho un tour un poco más largo. un tour un poco maratoniano, sí, pero sí. bueno, has estado aquí a tiempo. Yo dejo caer sobre la mesa también un asunto que hemos oído en los últimos días, alguien decir y otra gente, bueno, pues coincidir con esa opinión y no coincidir con ella. Vamos a ver qué es lo que opináis vosotros, que la crisis también está influyendo en lo que es este maltrato o el que las mujeres se vean obligadas a soportar a sus parejas por motivos económicos. ¿Qué opináis sobre este asunto? José Manuel, empezamos por ti. Yo creo que no puede incidir. O sea, sería una evolución muy fuerte que después de trabajar desde hace ya muchos años la igualdad de género, que de alguna manera es lo que ha posibilitado el que las mujeres pues se situaran o se situasen ante una situación bastante complicada con respecto a los hombres. Es verdad que la crisis sí que puede incidir en los recortes sociales, en los recortes que se están viendo y se están utilizando desde el gobierno central fundamentalmente y que incide pues lógicamente en esos servicios de proximidad. Con esto no quiero decir que porque haya esos recortes se ha aumentado el maltrato o el asesinato. Puede incidir porque lógicamente las mujeres tienen menos herramientas y menos instrumentos a utilizar, pero bueno, yo creo que después las encuestas que hay por ahí que saldrán, pues precisamente en época de bonanza también hubo un alto número de mujeres, ¿no? Yo creo que es algo más cultural, es algo que, aunque parezca que no vamos solventando, lo que pasa que bueno, que como todo en la vida, pues lógicamente, pues tiene esos ciclos donde aumentan y en base, pues bueno, pues a situaciones. Es verdad que a lo mejor la crisis afecta más a unas personas que las posicionan en una situación complicada y que esa posición las puede llevar en la presión del contexto a tomar decisiones. Yo no me atrevería a decirlo, es posible, pero lo que no creo es que la mujer que ya tiene medios, instrumentos y herramientas y canales para solventar las situaciones de conflicto en la pareja, pues lógicamente solamente porque en la familia entre menos dinero ella tiene que aguantar más y sobre todo los malos tratos por parte del marido, ¿no? Yo creo que no es así, pero en cualquier caso, bueno, pues como vamos a hablar todos, yo creo Sí, que yo creo que la crisis puede incidir, pero no, en otra forma, no en que la mujer tenga que aguantar una mayor situación o una mayor presión. Antonio, ¿tú qué opinas del tema? A ver, yo creo que la crisis efectivamente incide también. Está claro que si una mujer no tiene los medios para poderse separar del agresor, está claro que volvemos a los antaños donde bueno, nuestras abuelas o nuestras madres tenían que aguantar porque no tenían medios económicos para poderse despegar de aquel que la agredía. Aunque también creo que, bueno, que los motivos son diferentes y varios. También está claro que hay no hemos sabido trasladar los valores generacionales. Perdón, donde sí es verdad que, bueno, que nosotros, yo por ejemplo, que tengo 50 años, recuerdo que cuando niño se empezó a hablar de la violencia de género, antiguamente era algo que se escondía en la familia y bueno, es algo que incluso nuestras propias madres no hacían, que éramos el hombre y la niña hacía la cama y el hombre no hacía nada. Entonces tuvimos que cambiar el chip, tuvimos que cambiar la mentalidad y yo creo que esos valores que tuvimos que aprender, nuestra generación no hemos sido capaz de trasladarla a nuestros hijos. Creo que ese es otro motivo.
Y bueno, y otro motivo está claro que la educación. Hasta hace muy poco hemos tenido educación a la ciudadanía y no la hemos cargado de golpe. Está claro que a la ciudadanía hay que educarla y hay que educarla en valores. Y si en la ciudadanía no se educa en valores, hay 3 pilares fundamentales, que es la familia, la institución y la persona. Si la persona no quiere, la familia no puede y la institución se sacude, pues poco podemos hacer. Luis trae muchísimos datos, porque a él le gusta venir siempre documentado y trae, bueno, incluso un informe, ¿no?, de 2011, ¿no? Sí, el informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ¿no? Yo creo que sí, la base de los estudios, sobre todo si están bien hechos las encuestas sobre la mujer y sus causas personales, sí que puede ayudar a saber un poco cómo se está moviendo todo el tema este de igualdad, ¿no?, de violencia de género. Yo personalmente creo que la crisis igual puede influir como influye en cualquier ámbito ahora mismo actual, ¿no?, en la sociedad, pero no creo que sea el problema de la violencia de género y mucho menos en el caso que recientemente hemos sufrido, ¿no? Yo creo que es un problema grave, para mí es un problema grave, es un problema que yo pienso que está enfocado, yo creo que es un problema donde hemos avanzado, pero que todavía queda bastante por avanzar. Antonio ha hecho referencia, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros antes, Antonio ha hecho referencia de lo que era el cambio intergeneracional, ¿no?, cómo los roles estaban establecidos hasta hace unos años dentro de la familia, ¿no?, tanto para el hijo como para la hija, y eso se ha cambiado, ¿no? No hace mucho tiempo atrás es que la mujer incluso no podía abrir ni cuentas bancarias sin permiso del marido, ¿no?, y bueno, ya no digamos incluso la hija a la hora de estudiar y demás. Yo creo que en todo eso hemos avanzado, indudablemente. Cuando ocurre un hecho tan desgraciado y tan triste que llega al sentimiento, sobre todo que te coge muy cerca, como ha ocurrido aquí en Jerez la semana pasada, pues evidentemente es lógico que todo el mundo nos planteemos qué estamos haciendo mal, ¿no?, sobre estos casos, ¿no? Y seguramente hay cosas que se puedan mejorar, pero mal yo creo que estamos avanzando bastante y hay que seguir avanzando. Que sigan ocurriendo casos, yo creo que eso no debe de hacernos bajar la guardia en ningún caso, ¿no? Y sobre todo debe de ayudarnos a mejorar, ¿no? Y en el caso este que nos ocupa, por ejemplo, que hemos abierto, hay mucha reflexión que hacer sobre ese caso, ¿no? Sobre cómo una chica joven, como tú has dicho, de 21 años, va pues desde el polígono San Benito hasta Ceres Alto, donde ocurrió el hecho, y por el camino ya sabemos, ¿no?, por la reconstrucción que se ha hecho de los casos de los malos tratos que fue sufriendo durante todo ese trayecto, ¿no? Sin embargo, nadie en ese trayecto fue capaz de paralizar eso, ¿no? No es que sean culpables los que se encontraron y no fueron capaces de detectar lo que iba a ocurrir, porque es difícil que alguien pueda pensar esa que va a barbaridad. ocurrir esa barbaridad, claro. Exactamente, pero luego nos puede llegar a reflexionar también cómo el entorno de esa chica sabía ya de estos malos tratos, ¿no? Y sin embargo era un caso, como la mayoría de los casos, no era un caso denunciado, ¿no? No se había denunciado. Solo se denuncia el 27% de los casos, ¿no? Entonces eso es una cosa que nos debe hacer reflexionar, los telespectadores le deben llevar a reflexionar y que esto es una cosa de todos. Muy bien. Jacob. Pues bueno, la violencia de género es una lacra hoy en día, sigue siendo una lacra, sigue siendo la principal causa de muerte actualmente en mujeres entre 14 y 44 años en el mundo, o una mujer es maltratada cada 18 segundos y cosas así, datos escalofriantes. Pero de ahí a que sea un tema estrictamente cultural o que es un tema de evolución de sociedades, yo no estoy de acuerdo, no comparto esa idea, porque la violencia de género ataca a todas las culturas, a todas las etnias, a todos los grupos sociales. Es un fenómeno que se repite de forma espontánea y que es muy complicado prevenirla desde el punto de vista de la localización del fenómeno por una desigualdad determinada, ¿no? Por un género determinado. Sí que es verdad que lógicamente la desigualdad y la falta o la deficiencia cultural hace que determinadas conductas se vean más normales, no se denuncien, como decía antes Antonio, ¿no? Se encubra de cierta manera por el que dirán, por tal, y eso sí que hay que vencer todas esas barreras, pero en sociedades totalmente desarrolladas estamos viendo que una vez vencida esas desigualdades o vencida de una forma bastante importante, siguen apareciendo casos de violencia de género, y es tan preocupante el tema que yo creo que hay que darle una pensada, a lo mejor desde un punto de vista, además de
O sea, es muy importante salvar las diferencias actuales entre mujeres y hombres y en todas las culturas y en todas las sociedades. Es importante seguir trabajando en esa línea, seguir invirtiendo en esa línea cultural de educación, de concienciación con el caso. Eso es muy importante, pero además es una reflexión personal, ¿no? Pero creo que hay una pata ahí que dejamos un poco en el aire, que es que además de salvar esas desigualdades, seguir trabajando en materia de igualdad, de evolución, de derechos, de educación, hay que trabajar en la línea de la prevención, porque al fin y al cabo no nos olvidemos que estamos hablando de una agresión, que es un delito, estamos hablando de un asesinato, que es un delito, estamos hablando de el problema se genera desde que empieza el insulto, pero degenera, o una amenaza, pero degenera en un asesinato, ¿no? Como hemos visto en este caso. Y eso, las herramientas que se ponen de prevención, yo creo que son demasiado represivas, que está bien en algunos casos, pero no alcanza la materia preventiva, ¿no? Que en este caso hubiese servido, por ejemplo, como que a la mujer no le suponga denunciar una amenaza o un insulto o una agresión o una discusión simplemente porque eso le va a suponer que su pareja pues ingrese en prisión, y eso genera un trauma, porque hay aquí una víctima muy importante de violencia de género que así se recoge y no la contemplamos habitualmente, que son los hijos. Los hijos son tan víctimas de la violencia como las madres, ¿eh? Y además con secuelas en determinados casos que derivan luego en otras componentes que son igual de importantes, ¿no? Y esa parte que decía de la represión, de oye, es que yo no voy a denunciar con un insulto una pelea porque van a venir, se van a llevar a mi marido esta noche detenido, lo que va a pasar. Si a lo mejor esa parte desmitificamos en esa parte que es el inicio, ¿no? Que esa es la chispa que inicia que se pueda derivar luego un asesinato o una agresión en ese sentido, ya entran las administraciones o la legislación o la sociedad en sí misma a educar desde el punto de vista que eso suponga. No sé, hay que echarle una pensada, pero por lo menos una terapia al agresor o al futuro agresor, ¿no? Como cuando pierdes los puntos del carnet, oye, si te ha pasado esto no vas a ir a cárcel, pero vas a tener que ir a unos grupos de terapia, vas a tener que ir o sea, trabajar esa pata también, ¿no? La pata de la educación y la pata de la inserción social del futuro agresor, ¿no? José Manuel, que te has quedado muy pensativo, la verdad es que la cosa es para... No, porque hay cosas, pensar, ¿no? hay cosas que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque es verdad que a lo mejor la coincidencia, hay lugares donde no se produce, pero lógicamente a mayor desigualdad, mayor calor de cultivo en que haya violencia de género. Eso se ha demostrado, y en España se ha demostrado que cuando hemos sido capaces de conseguir la igualdad y que los ciudadanos, pues en base a esa igualdad, pues hayan tenido más herramientas, más instrumentos. Por ejemplo, la participación, decía Luis, ha ido desde el polígono hasta Ceres Alto y nadie ha sido capaz ni siquiera de intervenir, no digo yo, sino llamando a la policía, llamando la atención a lo que estaba ocurriendo, pero eso tiene unas causas que generan, y es que estamos individualizando totalmente la estructura social. O sea, la participación no la hemos cargado, o se la han cargado pues aquellas personas que no creen en ella. O sea, cuando tú quitas mecanismos a los ciudadanos para que puedan utilizarse como canal de estar, por ejemplo, con grupos de iguales, donde todo esto es más fácil, lógicamente, manifestarlo, hablarlo, trabajarlo. Es muy fácil decir, bueno, es que ocurre, claro, siempre ha ocurrido. Evidentemente es una barbaridad y un asesinato, bueno, pues... Sin embargo, José Manuel, es un reflejo de culturas evolucionadas. Perdona que te interrumpa, pero la individualización, o sea, que las personas trabajen como individuos. Pero, por ejemplo, en África hay países donde las desigualdades son el 90%, y allí es hasta normal. Quiero decir, es verdad que sí, pero bueno, lo decía antes el otro día, nuestras abuelas, nuestras madres, no queremos decir que todos hayan sufrido malos tratos, pero estaba inherente a esta estructura social, o sea, era algo normal. Cuando ya hemos avanzado, cuando estamos aquí sentados y cuando estamos diciendo, y llevamos muchos años trabajando, diciendo, mire usted, de normal nada. O sea, el ser humano como persona tiene los mismos derechos independientemente de ser mujer o ser hombre. Ya ha habido un paso importante. Sí. Hombre, antes era como muy normal. Entonces, claro, si además, por ejemplo, tú lo hablabas bien en la línea de prevención y de protección, se ha recortado un 30%, pues claro, esos son mecanismos que tienen los ciudadanos menos a la hora de utilizarlo para denunciar, ser apoyados por profesionales, y eso se nota. Yo decía, José Manuel, más que en la prevención actual de le pongo una pulsera y tengo localizado al futuro agresor determinado tal, es una inserción en una fase muy desmitificando el hecho de la denuncia al agresor. Fijaros lo que os digo, que en un gesto
mucho más primario que la violencia, donde empezamos a entender ya que se puede generar un foco de violencia. Darle como un toque de atención. Un toque de inclusión social. Claro. Fíjate lo que te Pero, digo. pero yo no estoy hablando de ese tipo de prevención, estoy hablando de las medidas, o sea, de los presupuestos que hay para trabajar todo el tema de la igualdad. Y eso, una vez que se recorta, Yo te voy a pues pedir lógicamente un favor, hay menos... Te voy a pedir un favor. Hay menos dinero. Bueno, Te tú... pido un favor, y además esto te lo pido, que tú yo creo que el único político que ha habido profesional ha sido tú aquí. No, yo no soy político profesional. O ha sido, ¿no? O ha sido político profesional. Yo estoy en política, pero no soy político Te digo, profesional. yo el tema de violencia de género sí que lo excluiría totalmente No, pero yo... de un debate a ver, de recorte. Jacob, pero yo no estoy hablando de Sí, política. sí, pero si me permite... No, sí. no, un Porque momentito, hacer y demagogia termino. ahí es por favor. peligroso. Hay Señores, temas que hay que... Yo ya termino. Yo cuando Venga, hablo de termina, recorte, José Manuel. me da igual quién lo haga. Y si lo hizo un gobierno socialista, lo voy a denunciar igual. Y si lo hace un gobierno del Partido Popular, lo voy a denunciar igual. Porque yo llevo muchos años trabajando en la igualdad, Jerez. Y hay que ser sensible, Muchos hay que años, ser pero sensible. cuando se recorte, hay que decirlo. Le moleste, en este caso, a los que son del Partido Popular, o le moleste, en caso a mis compañeros, si en algún momento, que no creo, porque precisamente fuimos los que pusimos la ley de violencia de género en marcha y la igualdad, pero es que hay que decirlo, porque hay que decirlo todo. No vale solamente decirlo cuando no le va bien. Cuando uno le va mal, también, en cualquier caso, por ejemplo, hoy venía en estos días la Prensa Sol Rural, que es la Federación de Mujeres de la Zona Rural, decía, ojo, a esa ley que se va a poner en marcha de base de régimen local, que va a quitar los servicios de proximidad. Ojo, porque eso va a ser un caldo de cultivo, porque los ciudadanos van a tener menos instrumentos a la hora de utilizar, que no quiere decir que haya una coincidencia, pero ojalá no la haya, pero cuando tú quitas mecanismos a las personas para que lo utilicen, lógicamente empiezan a darse una serie de Eso como situaciones se dan, que ¿no? tenemos Se dan solventados, otros, evidentemente. Manuel, se No, quedan. no, no. Antonio pero Gómez, vale, pero le bueno. toca a Antonio. A ver, venga. yo respecto al favor que le has pedido a él, yo he visto cuando un partido cuando ha estado en la oposición detrás de la pancarta y seguidamente cuando ha estado gobernando saltar la pancarta y Por el otro lado. ponerse enfrente. O sea, que en ese aspecto... Pero con estos temas, sí, Antonio... no, con estos y temas. hoy en día, además, con lo que tenemos Además, encima de la mesa sí, en no, Jerez, no, yo creo si que te hay lo, que ser especialmente si te lo digo en estos sensible. temas porque la legislatura pasada yo llevaba estos temas y bueno, discutía con el amigo y con alguna que otra persona. A ver, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que actualmente las políticas que hay hacia la violencia de género son políticas represoras y hace falta complementarla con una política educativa, una política de integración, pero para eso hace falta dinero y hace falta invertir. Y está claro que si la institución no pone dinero y no invierte, pues poco podemos hacer. Pero la violencia de género tiene un coste social y económico importantísimo. Sí. O sea, que esa inversión para prevenir la aparición de la violencia de género, al final son inversiones que se rentabilizan muy pronto, ¿no? Sabes que yo creo que, Pero que entonces, ya ¿por qué se recorta? independientemente... Sí. Entonces, ¿por qué se recorta? No, o sea, lo te digo que las inversiones en términos de recortes, cuando estamos hablando de estas historias, no son especialmente porque metas más dinero. O sea, tú ahora mismo hay una partida que se presentó el día 12 de junio, ¿no? La ministra esto que hacía bombo y platillo, los 12 millones de euros para la campaña de igualdad con un 85% de financiación de fondos europeos para el desequilibrio y tal, que eso es importantísimo, con unos pilares muy bien definidos, pero que se inviertan 12 millones de euros en materia de prevención de violencia de género y de igualdad, que esto es un dato real, o sea, es un recientísimo, o sea, que no podemos hablar de recorte con 12 millones de euros puestos encima de la mesa para un plan específico en estos días. Eso no va a significar, digo, Sí, pero bueno, no va a significar que automáticamente va a haber X muertes menos o X violencia sí, pero menos. había una Lamentablemente. Había una herramienta muy buena que era educación a la ciudadanía y no la hemos cargado. Bueno, Y bueno, no era solo también eso. en la violencia de género quizás tengamos que empezar a poner las semillas desde pequeñito. Sí. O sea, no ya cuando el hecho se ha consumado, sino desde pequeñito. Bueno, un poco por ampliar un poco más el debate, bueno, hay una cosa muy clara también que la propia sociedad, y en este caso los diferentes ámbitos y el ámbito de prensa, tampoco se le prestaba la atención suficiente a una muerte por violencia de género, o no se le daba la relevancia y la importancia que tenía. Sin embargo, por ejemplo, había cualquier otra muerte, una muerte terrorista, y era un día sí y otro no recordándola. Se mataban a una mujer y parecía que salía en el diario local y poco más. Poco más. Posiblemente era lo que comentaba antes, intentar de guardar nuestras vergüenzas. Y esto se empezó, bueno, un poco también a sacar... porque hasta hace muy poco parecía que solo y exclusivamente esto era un ámbito de personas que no eran del país, sino que era una cultura de fuera del país, que la cultura de la violencia machista o la violencia de género ya la habíamos dejado atrás. Y por los datos, bueno,
yo tengo los mismos datos que él, por los datos que tenemos no es así. Y después, bueno, hay un dato que yo creo que para nosotros los andaluces tendremos que reflexionar. Somos la segunda comunidad en violencia de género. O sea, detrás de Madrid somos los segundos en muerte. Y hay otra cuestión también que es preocupante. Pero ese dato es por población. Claro. Es que por población somos 10 millones. O sea, que es fácil que si somos la comunidad más poblada... Proporcionalmente no somos los más... Los que tenemos es que el dato sabe que es normal que seamos los más todos, si somos los más poblados. Sí, pero bueno, de todas formas yo creo que es un venga. problema. Y después hay otra cuestión que a mí me preocupa mucho, la retirada de denuncias. A ver, está claro que, como hemos hablado antes, una mujer denuncia, pero bueno, ve las consecuencias que puede venir detrás de la denuncia, que es el que los hijos van a padecer, el que se va a quedar sin el sustento de la casa. O sea, hay muchas cuestiones, y retira la denuncia. Bueno, ¿y por qué ocurre esto? Porque posiblemente no le demos solución a los problemas que se va a generar en esa familia y se le va a generar a esa mujer. Luis, tu turno, venga. Sí, bueno, ya que hemos entrado con la base en la encuesta, yo soy de los que opina que cuando tenemos un problema de primer índole como este, evidentemente hay que ir en toda la línea que están diciendo mis compañeros, pero evidentemente es súper importante saber las causas, ¿no? Claro. Y las causas te las da no solamente la de los crímenes en concreto, ¿no? Porque al final estos asesinatos, porque al final son asesinatos, te va a dar una imagen de la persona que ha sufrido, ¿no? Indirectamente, pero luego hay detrás de esa causa que te lleva, como he dicho antes, a los sentimientos y que te hace revelarte, ¿no? Te hace revelarte y ponerte ahí en primera línea para pelear, te lleva a reflexionar sobre cómo ocurre este caso, cómo ocurren otros casos y cómo está la sociedad en relación a la violencia de género, ¿no? Bueno, y para eso es lo que tú has dicho antes, existe esa encuesta que he dicho antes del Ministerio, y cuando uno analiza esos datos se da cuenta de que sobre esa encuesta cerca de un 10,9% de la población femenina ha sufrido malos tratos, ¿no? Y lo llaman violencia de género directamente. Entonces, estamos hablando de un número importantísimo. Estamos hablando de 2 millones casi medio, 2.200.000 mujeres que han sufrido eso. Pero si luego lo analizas más a fondo, te das cuenta que el 78% de esas mujeres tenían hijos. Entonces, claro, estamos poniendo... hemos dicho antes un sistema educativo que reflexione sobre estos asuntos, que desde pequeño eduque a los ciudadanos sobre este problema, pero luego tenemos el caso de que en casa el 78% de esos niños en casa lo han sufrido directamente y ven esa imagen como una cosa en primera persona, sufrido. Está dentro de su educación. Claro. En muchos de ellos, en muchos casos, como dice Antonio, que no se denuncian, solamente se denuncia el 27%, lo ven como algo normal, porque encima no se ha denunciado. Entonces, eso es una contraprogramación a la educación que están viviendo en la escuela, ¿no? Entonces, esos casos son los que hay que detectar, esos casos son los que hay que trabajar, y en esos casos hay que implicarse, ¿no? Esta semana, cuando hubo el crimen de Miriam, rápido salieron a la palestra, bueno, siempre salen a la palestra, evidentemente, pues personas públicas que normalmente son del ámbito político, y ya se pedía que se actuara sobre ese hijo que dejaba ella, ¿no? Y se hacía con claridad. ¿Por qué? Porque es que ese es uno de los ámbitos donde hay que actuar. Claro. Pero no porque en este caso de Miriam en concreto, que ha sido una desgracia muy fuerte, ¿no? En este caso el bebé era muy pequeñito, ¿no? Porque no llega al año, ¿no? Pero hay muchísimos casos de violencia de género que no llegan a ser tan dramáticos, digo dramáticos porque no llegan a la muerte, que igual son más dramáticos porque son más continuados y son durante toda la vida, ¿no? Que igual en este caso incluso es hasta más dramático. Pero sobre esos casos que no se detecta, no se actúa. Y sobre eso es lo que yo decía anteriormente, que el entorno de la persona que sufre eso tiene que actuar también. Claro. Tenemos que ser conscientes de que no solamente la persona que lo sufre en primera persona, valga la redundancia, tiene que denunciarlo y tiene que actuar, sino que aquellos que están en su entorno tienen que ser conscientes de ese problema y tienen que meterse en la solución. Bueno, nos quedamos sin tiempo, nos vamos a ir a publicidad. ¿Puedo decir una cosita? Muy breve.
Con respecto a lo estoy de acuerdo, pero claro, ¿está el entorno preparado con la formación suficiente y necesaria para también sirva de asidero para cuando se produce esa situación? Bueno, para Porque detectarlo, la sí. mayoría, Para detectarlo entiendo que sí, para detectarlo... E incluso puede haber contextos que lo vean desde la normalidad, que es lo que hemos Yo digo una hablado cosa que esto Es ocurría decir, antes, ha dicho o sea, Antonio, el tema del terrorismo, cuando se denuncia mucho el terrorismo, que decía, ahora se le da la misma importancia y, oye, bienvenido sea, evidentemente. Pero yo me acuerdo antes cuando se cogían siempre los terroristas, que era siempre después del atentado normalmente, siempre salía el típico vecino que decía, sí, yo me resultaba raro esa persona ahí entrando. Bueno, siempre lo decía a posteriori. ¿Y por qué no avise usted? Claro, todo el mundo nos preguntaba, bueno, ¿y por qué no lo dijo? Yo creo que hemos coincidido Claro, todos. En el ahí sentido habéis de coincidido darle todos. una salida, además, en un caso previo a la violencia, hasta donde llega el punto violencia cero, o sea, permitividad con la violencia cero. Sí. Y cuando haya un atisbo, no reprender, sino que ese mismo niño que se acostumbra a la violencia, es fácil acostumbrarlo a que en el momento en que se da una situación determinada, pues socialmente se reconduce la situación y que eso está normalizado. Pero Jacob, hay que recordar, Bueno. perdona, Un teléfono ya también. Muy brevito, por hay favor. que recordar que no siempre se dan estas situaciones y hay personas que nunca en su infancia han visto absolutamente nada en violencia de género y después se convierten en maltratadores. Sí, O sea, sí. que esto no es una ciencia exacta ni cierta tampoco donde, vale. donde podemos decir con estas situaciones pues tenemos esta Pero los solución. grupos de riesgo a los que atacarse tienen prácticamente... Bueno, chicos, que no hay tiempo para más, que tenemos otro asunto que debatir. Será después de la publicidad, les esperamos. Todavía tenemos mucho sobre lo que hablar. Ahora de otro asuntillo que ya les presentamos aquí en Atando Cabos. Pues vamos ya a adentrarnos de lleno en nuestro segundo asunto, en este Atando Cabos, y es que el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, ha anunciado una posible futura ley, atención, para prevenir el consumo de alcohol en menores, que podría incluir multas a aquellos padres o tutores cuyos hijos ingresen reiteradamente en urgencias por comas etílicos. Puede ocurrir de vez en cuando, así lo entiende Babín, pero si es continuado es que se ha producido una dejación por parte de los padres. Si las intoxicaciones se producen además en el domicilio, puede considerarse incluso maltrato. Este asunto ahora lo ponemos sobre la mesa, va a generar seguramente muchas opiniones entre los tertulianos. Comenzamos por ti, Jacob, si te parece, ahora damos la vuelta al revés a la mesa. Oye, ¿Te parece bien? sí, ¿Te sí. parece mal? Hombre, me parece bien como inicio, pero hay que echarle una pensada. O sea, yo creo que la reflexión que se ha hecho no es una ley que sale, que se publica y que está pendiente de aprobar, sino hacer una reflexión pública, ¿no?, para que todos tomemos conciencia de un problema actual, ¿no? No es normal que los 13 años sea la edad media de que los jóvenes españoles se inician en el consumo de alcohol. Eso significa que hay niños con 10, con 11 años que están tomando alcohol y eso lógicamente no, la sociedad no se lo puede permitir, no puede estar normalizado el uso del botellón en una zona determinada y que el medio de diversión sea el consumo de alcohol y la dejación por parte de los padres, ¿no?, que tienen que ejercer lógicamente una tutela sobre esos hijos menores que van a la calle, que van a emborracharse directamente y que bueno que luego acuden a servicios de urgencia con comas etílicos que vuelven. O sea, eso es un clarísimo ejemplo de dejación de funciones tutelares que hay que ya no solo el justificar una posible multa, sino una posible intervención de servicios sociales, que ese padre, que el hijo en varias ocasiones llega con comas etílicos con edades determinadas, no está ejerciendo su función. O sea, hay que ir más allá en ese sentido. Si bien personalmente veo que incurrimos en un problema cultural también, ¿no? El alcohol, desde el punto de vista social, y más en la zona en la que estamos nosotros, no podemos reprimirlo. O sea, no podemos reprimir la venta, el consumo de alcohol, decir que el alcohol es malo, que tal, que cual, y menos en esta tierra, ¿no?, y en esta zona que históricamente y tantos años llevamos siendo una fuente muy importante del modo de vida de la comarca, ¿no?, en este sentido. Y yo creo que el alcohol ha existido siempre, ha coexistido con distintas sociedades, con distintas culturas y siempre ha ido bien, ¿no?
El problema está en cuando la permisividad del consumo de alcohol en menores pues no tiene ningún tipo de consecuencia y se normaliza. Ahí es donde está el problema y ahí es donde hay que incidir. Y eso sí es un problema educacional y un problema generacional, porque antes eso no pasaba. O sea, no, y no es raro, ¿no?, aquí que alguien haya bebido alcohol con 12 o 13 años hace 20 o 30 años y su padre trabajaba en la bodega y le daban buchito de vino escondido y decía, lo probé, pero eso no significa que se emborrachara o que tuviese un coma etílico. Entonces sí que es un tema de educación de los menores y de responsabilidad de esos padres que no actúan en consecuencia, ¿no? Luis. Bueno, yo escuché esas declaraciones, además iba conduciendo cuando las escuché. ¿Y qué te pasó? Yo lo veo más como un típico globo sonda, ¿no? Un globo sonda de llamar la atención y de un poco no saber cómo enfocar el problema. Que los padres sean los culpables de la situación esa de los hijos, indudablemente los padres o los tutores son responsables de todo lo que ocurre con los menores. Eso es así, o sea, eso no hace falta darle mucha vuelta. Ahora, ¿qué está fallando aquí? Cuando un hijo sale a la calle o una hija sale a la calle y llega al hospital en coma etílico, llegan varias veces, aquí están fallando muchas cosas. Y lo primero que está fallando son las instituciones. O sea, vamos a ver, que un menor con 13 años, como se dice, pueda adquirir libremente alcohol en la calle, que pueda ir a un botellón donde la policía debe de tener cierta vigilancia sobre esos lugares, que no ocurra nada, los establecimientos puedan venderlo, bueno, es que eso no es así, posible. O sea, en teoría no es así. se puede vender a partir de las 10 de la noche alcohol, en teoría... No, de las 10 de la noche no, todo el día, o sea, un menor no puede ir... no puede comprar ni un alcohol, menor claro. ni un mayor. O sea, a partir de las 10 de la noche en determinados establecimientos no se puede vender alcohol, eso está legislado y debería de ser así. O sea, el que respeta, el establecimiento que respeta la ley no tiene que venderte ni una botella de cerveza. O sea, eso está ya regulado. Que el mayor, y aún así acceden al alcohol. Pero si todo el mundo respetara las normas de circulación, no tendríamos accidentes. Yo si me permitís, a ver, yo... Espera que termina Luis, que le queda una frase. No, es que no es lo mismo. Quiere decir, un adulto sí puede adquirir y tomar alcohol. Lo que tiene que tomar, lo que dice la ley, es que tiene que tomarlo dentro del establecimiento. O sea, si va a un bar, lo tiene que tomar en el bar. Claro. Y si no, en la zona acondicionada, que aquí se llaman botellódromo y todo lo demás. Pero lo que estamos hablando, lo que habla este señor, donde lanza el globo sonda, son sobre menores de edad. Y habla sobre 13 años. Y además dice, incluso, creo que llegó a decir, que había sufrido situaciones que conocía en persona. O sea, como una persona de 13 años, no me diga a mí que va a un establecimiento y le dice, no, pide el carnet, aquí está fallando muchas cosas. Y culpar al padre o a la madre o al tutor solo de eso... Hablando, no te olvides de repetidamente, ¿eh? Sí, o sea, es reiteradamente. Que ingresen reiteradamente con comas. Es que reiteradamente cuando ese chico o esa chica ha ido al hospital, reiteradamente ya la autoridad debe saber dónde adquirió el alcohol, cómo se ha emborrachado, dónde, que hay una prevención. El padre que los niños a la calle como las cabras al monte. Antonio. A ver, yo sí he hecho una reflexión sobre esta ley. Para mí esta ley claramente es una ley recaudatoria, puro y duro. Y represiva. Sí. ¿Tú crees eso de verdad? Sí, ¿Tú has echado número? A ver, Mira, yo voy a, ¿tú has si echado me, número, si me Antonio? permite, yo voy a exponer, Venga, a ver, yo voy a exponer y después abrimos el debate. A ver, hay una cosa muy clara, que existen tres pilares responsables. Uno es de las acciones. Uno es el propio menor, dos, los padres y tres, las instituciones. Si el propio menor no quiere, ¿cuáles son los medios que tienen los padres para poder encauzar? El diálogo, solo y exclusivamente. Si el diálogo no puede encauzar al niño, ¿qué falla? Las instituciones, que no ponen los medios. ¿Y qué es lo que hacen ¿qué es lo que hacen las instituciones? Se sacuden, sacando una ley represora. Pero de verdad. Perdón, si me permite, sacar una ley represora, recaudatoria, que directamente señala a los padres como culpables. Pero recaudatoria, ¿por qué? Porque con eso vamos a solucionar problemas de déficit. Bueno, ¿tú de verdad crees que es recaudatoria eso? A ver, favor, bueno, Antonio, y en ¿cuántos vez de... niños? Si es un problema grave, pero no es un problema de millones de niños todos los fines de semana de forma reiterada. Y en vez de multar al padre, ¿por qué no se enfoca un trabajo educativo de reinserción al niño? ¿Y al padre no? Al niño. ¿Y al padre no? Al niño. ¿Y al padre no? No, al niño. O sea, al padre que permite que su hijo esté en la calle y que venga, vale, que lo traiga, que tenga que recorrer al hospital. Pero ¿cuántos padres no pueden... Le damos una palmadita a los ¿Cuántos padres no pueden...? A ver, yo te digo una cosa, yo soy padre. Yo también. Yo soy padre, mi hijo actualmente tiene 24 años. Y he visto lo difícil que es... Pues tú lo has difícil, pasado ya. Perdón, Ya lo difícil que es cuando un niño lo quiere y el padre con diálogo... Bueno, yo he tenido suerte de que tengo unos hijos maravillosos,
pero he visto lo difícil que es cuando un niño no quiere y el padre no puede, porque su única arma es el diálogo. No existe otra. No existe otra. Tienen que acudir las instituciones a la ayuda de los padres. Y en este caso las instituciones con esta ley se las sacude y lo único que hace es multar al padre. En vez de multarlo, vamos a reeducar al niño. No, vamos lo que a... se trata, la represión no es una represión de tipo punitiva contra el padre, sino es de tipo, vuelvo a citar las palabras que decía antes, de inclusión social, o sea, de decir a ese padre, oiga usted, si usted no puede, si usted no puede... ¿Me paga usted la multa? No, ¿me paga usted la multa? Si su hijo ha venido con un coma etílico y tiene 14 años a su casa y usted dice que su hijo le ha dicho y no le hace caso y todo, ponga usted en conocimiento de la institución el problema que pasa de servicios sociales y tendrá usted unas herramientas determinadas para evitar que pase. Póngalo en conocimiento. Mire, yo creo que en ese aspecto póngalo en conocimiento. No espere, él tiene más información y si los servicios sociales actuales tuviesen que hacer frente a todos los problemas actuales, hay que invertir más en servicios sociales. José Manuel. ¿Y por qué no? Sí, pero que estamos recortando. Yo es que con los recortes es que vamos a ver. Si recortamos, claro, es que si recortamos no tenemos medios, es que vamos a ver. Yo creo que hay que contextualizar el tema que ha dicho el delegado del plan Babín. Francisco Eso, Babín. yo creo que hay que contextualizarlo porque yo en principio creo que las situaciones sociales se tienen que resolver después con mecanismos sociales y con un trabajo social, ¿no? Que en un momento determinado yo recuerdo cuando era delegado que muchos policías locales encontraban a niños menores en nuestras alamedas, donde efectivamente no se podía consumir alcohol y por lo tanto la ley dice, y menos un menor, no ya un mayor que tampoco puede, sino un menor, y que es verdad que había muchos padres pues que pasaban un poco de la situación, o padres que pues son padres que lógicamente bueno pues tienen un ámbito familiar complicado y que el niño ahí no va a encontrar, digamos, no la solución a su problema de alcohol, sino la solución a su recorrido, a su proceso que está llevando en su maduración de la adolescencia a la adultez. Bueno, yo creo que no hay que judicializar, porque en definitiva un poco lo que hace esta ley ha hecho un planteamiento, ¿verdad? Que ni siquiera hay un borrador. Este hombre lo que ha hecho, un globo sonda o ha hablado en voz alta y ha dicho para ver... Una homilía pública llamando a las conciencias de los padres que realmente conscientes... Pues para saber un poco, pero yo creo que no se puede... Para que estemos hablando aquí hoy de esto, que es importantísimo. Yo creo que no se puede... Eso ya ha conseguido, para mí, ha conseguido el efecto que quería, que hoy estemos hablando aquí de eso, que ya es educar. Es verdad que también hay muchas ocasiones que los responsables políticos lanzan, como dice Luis, los globos sondas sin saber muy bien, y para ver la respuesta y también para tantear un poco a la sociedad. Pero vamos, yo vuelvo a insistir. A mí me ha gustado mucho lo de homilía. Yo vuelvo a insistir. No podemos judicializar el ámbito familiar. ¿Un padre incurre en un delito cuando el hijo toma alcohol? Yo conozco muchos padres muy normalizados, entre comillas, con una buena educación en valores, y que quien en alguna vez no tenía un hijo que menor de edad, pues previniendo y preveyendo, yo por ejemplo iba a recoger... La pregunta es quién no tenía un hijo menor de edad que reiteradamente ha entrado a ingresar en un hospital con un coma etílico. Yo te prometo que yo no conozco a nadie. Si tú conoces muchos casos, me extrañaría. No banalicemos este tema, que es muy importante, porque vamos a ver, que no estamos hablando de... Estamos banalizando en el momento en el que equivocado. Que lo del reiteradamente es muy importante. Vamos a ver, Jacob, que no estamos hablando de eso, que estamos hablando que un chaval a cierta edad son los padres los responsables y evidentemente tienen una responsabilidad que cumplir, y la ley además, en cuanto al derecho que le otorga, porque quien protege la ley no es a los padres. Cuando hay una retirada de menores, a quien se protege son a los menores, que muchas veces parece que le estamos retirando la parte potestad. No, mire usted, que estamos protegiendo al menor. Y en este caso, eso de la reincidencia, dicen los expertos, que nunca ellos han tenido personas en los servicios de urgencia donde han reincidido, o no hay casos donde dice que se reincida. Lo que quiero decir con esto, que con este tipo de cuestiones hay que tener mucho cuidado, porque trasladamos una situación que puede estar controlada tanto en el ámbito familiar, lo trasladamos al ámbito de lo público, de lo político, de la judicialización, que tiene que resolverse porque es un problema personal y social en el ámbito familiar. Yo te voy a lanzar un globo sonda de verdad. De los de verdad, te digo, porque lo tengo reciente, además me parece interesante. El plan antidroga
hizo una campaña, o se ha hecho una campaña hace varios años, ¿no?, que fue muy conocida, de dar a conocer en los institutos a los jóvenes los tipos de droga, las sustancias, los problemas que ocasionaban, que hubo un debate importante de si era interesante o no era interesante que los futuros posibles consumidores pues supieran antes cuáles eran los efectos secundarios, qué podía pasar, qué tal, se tomaban ¿vale? una cosa o la otra. Y cuanto menos una campaña que se puso en marcha y no se ha disparado el índice ni ha tenido un efecto que sepamos negativo en el conocimiento, porque mejor que un experto te explique qué consecuencias negativas y nocivas para la salud puede tener un consumo de una sustancia determinada, que tu amigo de al lado te diga, pruébala, que no pasa nada, que esto yo me lo tomé ayer y tal, lo mejor que alguien te lo diga. Bueno, pues el globo sonda, ahora viene. Ahora viene, Antonio. Entonces, ahora viene. Cuidado, Ahora viene. cuidado. Este viernes tuvimos una asamblea nacional de la mutualidad aquí en Jerez, tuvimos el honor de celebrar una asamblea de una mutualidad aquí en Jerez, y vinieron decanos de toda España. Hicimos en el Alcázar una cata maridada. Y entonces, pues... ¿De eso sabe mucho Luis? Hicimos... De las catas maridadas, hicimos de una vino cata sabe maridada, mucho Luis. ¿vale? Con 5 tipos de vino, maridada con platos distintos y con un flamenco distinto y tal, Qué no bien, sé qué qué. bien. Bueno, pues terminó la cata maridada, que duró 2 horas y media así en el Alcázar. Todo el mundo probó distintos vinos, todo el mundo salió contento y tal, y todo el mundo decía, oye, pues no, es la primera vez, me decía un decano de Burgos, es la primera vez que he comido. He empezado a comer y he terminado a comer con Jerez. No sabía que había esa variedad de vino, que había esa variedad de tal, y el tipo estaba normal. Después no se tomó 2 gin tonic y 2 cubatas y tal, no sé qué. La asamblea del año pasado, cuando terminamos de cenar, que fue una cena sentada y tal, pues empezaron con las copas largas y tal, y el que más, el que menos, hubo que llevarlo Terminó en fatal. Parihuela a su casa, ¿vale? O sea, y Eso ahora no digo, eran menores, ¿no? ahí voy. No, No, esos no. eran muy mayores, esos eran muy no mayores. eran motoristas A menores. ver, no eran muy turistas menores, eran muy mayores. No, pero hago esta reflexión, o sea, Sí. cuando la gente está probando el alcohol, al fin y al cabo, en un vino que tiene un proceso determinado, que valora lo que se está bebiendo, que valora el contexto en el que se lo está bebiendo, que está valorando el maridaje de lo que se está bebiendo con lo que está bebiendo y tal. O sea, no tiene la necesidad de ingerir alcohol para coger un estado de embriaguez tal que tenga que terminar, sino el tío disfruta de algo que se ha elaborado, que alguien ha elaborado con todo el cariño del mundo, desde la etiqueta, la botella, el diseño, el gusto, el paladar, el tal, no sé qué. Entonces yo digo, ¿por qué no educamos a nuestros adolescentes en nuestros vinos para que en vez de coger una borrachera ahí de te vamos a gin aplaudir, tonic con tal ahí no te sé vamos qué? a aplaudir, Pues te hombre, sacamos. porque tú sabes lo que es Ahí que te tú sacamos veas, bajo palio y hombre, todo. tú sabes que en la botellona de ahí del parque tú ves a unos niños con una botella de oloroso brindando allí y tal, no sé cuánto, pues esto sabe todo Pero el es que toque no. de madera tal. O sea, Acoge. fuera de broma. Y lo que digo es que, Pero es que no estamos la hablando de educación eso. otra vez, Es que no estamos educación hablando de en que no hay que emborracharse para ser feliz, que hay que disfrutar de lo que se está bebiendo uno, hombre, y Pero el fíjate lo que te ha contexto. dicho Jacob, que estoy de acuerdo contigo y yo creo que aquí todos te sacaríamos bajo palio de que si No, consiguiéramos bajo que palio todos no, los porque a niños... hombros me de- sobra, como Pero hombro bajo me palio, sobra, como- yo te sacaría hasta bajo palio. Fíjate tú lo que estamos hablando, pero date cuenta tú la reflexión tuya donde lleva realmente, porque tú dices, realmente uno se pone a ver la tele a partir de un determinado año, que yo no sé cuál, empezó a prohibirse la publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte y en otro ámbito, pero hasta hace pocos años era normal. Ujú. Si tú analizas desde un punto de vista publicitario o aquí en la televisión, que es un ámbito donde se suele dar, esas campañas, tú te darás cuenta de que la mayoría de esas campañas eran de bebidas de alta graduación alcohólica y estaban ligadas a unos efectos, como suelen decir los niños, guay, ¿no? O sea, el que se toma un esto es guay, el que se toma una bebida de ese tipo con tal gaseosa, pues es un guay, ¿no? Consigue Pero que se le acerque. nosotros tenemos que conseguir que el guay sea el que diga, mira tú que te estás tomando una botellona de garrafón que has mezclado ahí el Coca-Cola con el tinto de Porque cartón de no sé caso, cuánto, hacíamos no sé qué, nosotros. y yo me estoy tomando una copa de no sé qué. Es que es mira que hemos que quedado como Dios. Es que, De es que no todas estamos formas, hablando, perdona, es que no estamos hablando del otro consumo debate. de alcohol, No, estamos no. hablando del exceso Del en el consumo de Pero alcohol. es que va ligado. No, no, es que no hay va ligado, bebidas no, que no, son no. tendentes No, a al ver, consumo Jacob, masivo. no va ligado, ¿Cómo que vamos no? a ver, No no, lo- mira, si tú no. te haces si tú Mira, haces la Jacob, vamos a botellona, ver. coges Vamos a una ver. Coca-Cola de 2 litros y 1 litro de whisky Sí, de eso y y- lo y revuelves te en una hace garrafa, le echas hielo, Vamos tú te a lo ver. vas a beber hasta que te Pero caiga. a mí Si me da tú tienes igual. un catavino y te estás echando Jacob, una copa de vino, si pues nos no da te- igual la sustancia, de verdad. Si es que nos da igual la sustancia que sea. El problema es cultural y porque un chaval se tiene que ir con sus iguales, en vez de pasarlo bien, a emborracharse para pasarlo bien. Igual- Eso es lo que tenemos que hablar. Igual que en un Claro. momento determinado se iban a un guateque, igual que antes iban a después a una Vamos a ver, discoteca y vamos después a a ver, no sé lo qué. que- lo que Porque ha dicho el Barín, lo que ha son dicho el Barín. modas, Vamos a ver, son vamos- modas que lo que hay es que desmitificarlas, es decir que eso que no eso son está modas. mal. Vamos a ver, cuando yo era joven, ya hace algún tiempo, cuando, tanto, cuando yo peinaba, cuando yo- íbamos a divertirnos y bebíamos alcohol. Hoy día, culturalmente ha cambiado. Hoy día, que eso es lo que hay que educar a los padres y a los hijos,
a nuestros niños, a nuestras niñas, es que no se va uno a beber para pasárselo bien. Es que hemos cambiado, date cuenta, hemos pasado una palabra delante de la otra. Y ese es el problema, o sea, y lo vemos normal. Y es verdad que puede haber... Vamos a ver, no, pero si aquí no es cuestión, vamos a ver. Que sí, hombre. Pero si las vidas largas siempre han existido. Que tampoco vamos aquí ahora a defender el consumo de Jerez, que lo defendemos, que no estamos hablando de eso. Vamos a ver, aquí lo que estamos hablando es que culturalmente... Sí, culturalmente digo, que ha hecho mucho daño culturalmente. Mira, hay un dato muy importante. Y ahí tiene mucho que ver lo que decía Luis, antes cuando éramos jóvenes, y tiene mucha importancia, se salía a las 6 de la tarde. Yo soy joven todavía. Y se recoge uno a las 12 de la noche. Hoy día se sale a las 12 de la noche y se recoge a las 6 de la mañana y dice, uy, ¿y qué estupidez? Pues no es una estupidez, porque el contexto no es el mismo. No es lo mismo salir de tarde y llegar a tu casa de noche que salir de noche y llegar a tu casa por la mañana. ¿Por qué? Porque el contexto es totalmente distinto, las relaciones son totalmente distintas. Y es verdad, yo me acuerdo cuando empezamos a discutir los botellódromos, cuando se puso la ley en marcha, y yo empecé a decir, cuidado con lo que vamos a hacer, porque parece que está institucionalizando, parece que está normalizando, y eso es un tema que tendríamos que retomar, eso de que la gente vaya a ver, ojo, por otro lado está muy bien, ¿por qué? Porque los vecinos descansan, que tienen derecho a descansar. Pero ojo también porque hay que hacer al mismo tiempo campaña educativa de que uno puede ir al botellódromo a divertirse y beber alcohol, porque es una manera de relacionarte, pero no puedes ir a emborracharte para después relacionarte. Yo he estado completamente siempre en desacuerdo con la creación. De todas maneras, perdona, yo es que no estoy de acuerdo. ¿Es que no pueden ir al botellódromo? Puedan ir al botellódromo. No, pero puedan ir a beber ni vino ni... Claro, estamos hablando de mayores. Son menores, señores. Es que son menores. A mí lo que siempre me ha parecido increíble, y he estado totalmente, además lo sabe, totalmente en desacuerdo, en que hacemos un corral, lo llamamos botellódromo, y ahí permitimos todo. A ver, parece que hacemos la vista gorda de que el joven beba en el botellódromo y nos importa poco si no molestan a los vecinos. Yo creo, bueno, yo vengo del movimiento vecinal, pero yo creo que los vecinos a veces somos demasiado hipócritas. Cuando tocan los hijos de los vecinos, cuando tocan los nuestros no. Y en este caso hemos permitido la creación de un corral, y hemos permitido de que los jóvenes en ese corral beban. Bueno, y además, de verdad, y lo que me parece increíble ahora es de que a mí me encanta Jerez, soy un amante de este pueblo, y además me desvivo por este pueblo. Pero lo que me parece increíble es que tú digas de que incentivemos o fomentemos o eduquemos a los niños en el consumo. No, a los niños no, he dicho... A los jóvenes. Mira, ¿de qué edad? A ver, te lo voy a explicar. He empezado con el tema del instituto. Sí, pero ¿de qué edad? Mayores, ¿verdad? Mayores. Sí. He empezado en el instituto. He dicho, mira, los niños de 18 años, 19 años, los que tienen 16, miran lo que hace el que hace de 18. Y el que tiene 14, mira lo que hace pero de que 16. si bebe la INA y coge una cogorza de la INA... Bueno, perdón, si bebe en Jerez... Bueno, también bebe tío Pepe. Y tío Pepe. si bebe manzanilla, que ahora hay que beber las dos cosas. Yo soy más de... Ahora hay que beber las dos cosas. Perdón, yo soy más de fino. Pues si bebe, con todo mi respeto. Hay que beber las dos cosas ahora. Se lo permitimos, pero si bebe copas largas parece que nos coge más de lejos y no. A ver, yo creo que... no que se lo permitamos. Lo que te estoy diciendo es que el consumo moderado, hay que, en los mayores de edad, hay que fomentar el que que conozcan. Si mi hijo de pequeño me ve llegar a mi casa con la cogorza, el tipo de alcohol que hay. Si mi hijo de pequeño me ve llegar a mi casa con la cogorza que vosotros cogisteis el año pasado, posiblemente esté incentivando yo a mi hijo o mal educando a mi hijo viéndome con la cogorza que llevo. Primero, educación. Y en este caso parte del padre hacia los hijos. Y después moderación. Y en este caso parte del padre a los hijos. Decir que, bueno, que si el niño bebe, a mí me parece increíble. Y hay un tema que yo creo que nos hemos salido un poquito del contexto. Antonio, que es no lo ha dicho nadie. Bueno, estamos diciendo que posiblemente haya sido el globo sonda que yo lo haya malinterpretado. Bueno, pues te lo voy a aclarar para que no tenga duda. No hace falta. La historia es que a los mayores... Antonio, venga. Bueno, pues como queda muy poquito, sigo pensando y sigo haciendo la reflexión de que el amigo Babín, Babín, que ha lanzado... Paco, como dice... Nuestro querido amigo Paco, bueno, ha lanzado un globo sonda, como bien dice él, pero un globo sonda con una futura ley recaudatoria más que educativa. Eso es lo que va a acabar con el déficit, lo que va a fomentar después. Sí, no, verá, Ese lo recorte en educación también. Yo creo que hemos sacado del debate del Babín
cosa que, vamos, no es mala. Yo animaría un debate sobre el vino de Jerez, evidentemente. Claro, ya lo haremos. Y por supuesto Sobre que yo soy... la necesidad de educar a nuestros jóvenes en el consumo Mayores, responsable del mayores vino de de edad. Jerez. Vamos a poner la frase Mayores de completa edad. para que no quede duda. Pero di mayores de edad, que si no, Antonio... te Claro. convence. Educar a Es que nuestros estábamos hablando de los jóvenes menores, mayores de estábamos edad hablando del de los consumo menores, ¿no? responsable de vino de Jerez, que conozcan sus propiedades, Muy que bien. conozcan sus variedades, que conozcan lo bonito y Ya lo está, bueno que es. coge. Venga, Luis, ya. No, lo primero que hay Te que dejar toca. claro aquí, que nos hemos salido un poco, que deben de ser mayores de edad para adquirir Hombre, claro. Claro, hombre, y eso. consumir. O sea, Eso es eso lo es primero. lo primero, ¿no? Porque ya luego sabemos todas las directrices que dan los médicos, que para mí son mucho más importantes que las que daba BIN, y lo que dice el daño que hace una persona adolescente, ¿no? Ese tipo de bebida, tanto de alta graduación como de graduación más baja, ¿no? Claro. Entonces, luego evidentemente estamos en una tierra que el vino tuvo una importancia enorme y que se ha ido perdiendo precisamente porque no se sabe vender, y evidentemente educar a los adolescentes mayores de edad y a los ya que no son adolescentes, que han perdido el uso. Para que después los y que la costumbre. vengan detrás pues vayan viendo Una el consumo educación moderado. responsable, como dice Antonio, en el consumo del vino, eso es fundamental, porque cuando uno conoce algo, cualquier tipo de producto, empieza a valorarlo Es correcto. y a saber a dónde Claro, lleva. lo que- Y a Eso saber es lo que no quiere. fundamental. Y a saber lo que no quiere. Porque Eso es cuando fundamental. sabe lo que Eso quiere... es fundamental, y eso Babín no lo dice en el globo sonda que ha lanzado, ¿no? Sí. Que es importante. Que es importante cuando el niño lleva con el coma etílico al hospital y ya el lazo, ahí se debe de producir un trabajo, que es lo que estaba diciendo Dicen los antes expertos, José Manuel. los expertos Una dicen que investigación, no hay claro. reincidencia, que normalmente después no reincide, que se da el caso, pero que después no hay- hay datos ni cifras porque no suele reincidir. No, y el sobre menor. todo porque lo que yo quería decir, La termino, y ya os recaudación. dejo, es que cuando un menor llega a un hospital con ese coma etílico, eso ya es un delito. Es un delito, porque para que el menor llegue así, ha tenido que adquirir esa bebida y no la puede adquirir, por tanto debe de existir una investigación Esa es ahí, y la no es al dispersión padre al que legal. hay que pegarle ni hay que multar, como dice Antonio, es que hay que trabajar. Lo del padre es por Muy- repetidamente. yo muy cortito, Que si no me permite, vamos, muy pero- cortito. pero nada, Sí, vamos, muy 20 cortito. segundos, A ver, porque yo para que quede claro, yo que se fomente el vino de nuestra tierra Que sí, que y no sobre todo, recordar de que el vino de nuestra tierra incluso hace subir el índice de natalidad. Solo recordar a nuestros padres. Solo recordar a nuestros padres. Yo creo que los Si eso es menores, correcto. que los Por eso me voy a menores, traer unas copitas yo. que los menores no deben de consumir bebidas alcohólicas. Yo creo que hay que empezar por ahí. No estoy de acuerdo con las medidas coercitivas en el ámbito familiar, que es educativo y todo esto puede ser hasta perjudicial. En cualquier caso, responsabilidad de los padres, siempre de los padres, porque tienen a su cargo la protección de los menores y por lo tanto ya existen mecanismos para que cualquier menor que reincida por ejemplo, en tomar bebidas alcohólicas, lógicamente la ley ya tiene una serie de mecanismos para que el padre Para empezar a para que el padre intervenga, y si no interviene el padre en la medida en que se le supone que es protector, pues lógicamente están El los servicios sociales y mensaje, efectivamente. bueno, esto es una medida que nos vamos. 5 segundos. Venga, 5 segundos. Esta es la mejor publicidad de antidroga que ha emitido este gobierno, porque con una una rueda de prensa ha conseguido una repercusión que no hubiera conseguido con 1000 anuncios de En la televisión. vida, imprudente, en fin. imprudente. Bueno, José Manuel, Antonio, Jacob, Luis, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Una A ti jornada siempre. más. A ustedes, si les gustaron los temas, bueno, pues nos esperan para la semana que viene, si les parece, y regresamos aquí en Atando Cabos. Pondremos sobre la mesa nuevamente asuntos interesantes. Gracias y buena semana.